El título del mensaje es Una iglesia íntegra en pleno crecimiento o en permanente crecimiento. Le quitaron la palabra íntegra, ¿no? Pero así era completo, ¿no? Entonces, ¿qué es una iglesia íntegra? Es una iglesia que vive, una iglesia que crece y una iglesia que cumple su misión en forma plena, en forma completa. Rick Warren diría una iglesia saludable, ¿no? Y cumpliendo sus propósitos, y él tiene 5 propósitos para la iglesia. John Stott, el famoso predicador inglés, diría una iglesia viva, mostrando las señales de lo que es una iglesia viva. Otros tal vez dirían una iglesia renovada, ¿no? Como dice Rick Warren, son 5 los propósitos para una iglesia, para que una iglesia sea saludable: adoración, compañerismo, discipulado, ministerio y evangelismo. Y también otro, quizá más bautista, dice proclamación, educación, servicio, comunión y adoración. Entonces, en base a Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, vamos a considerar cuáles son las señales de una iglesia íntegra, de una iglesia viva, de una iglesia madura. Hechos 2, 41 al 47. La palabra del Señor dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De acuerdo a este pasaje, ¿cuáles serían las señales de una iglesia íntegra? Primero, enseñanza apostólica. Segundo, comunión y ayuda mutua. Tercero, adoración gozosa y reverente. Y cuarto, evangelización continua. Entonces vamos por lo primero. Enseñanza apostólica. Dice el versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una traducción más literal sería, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Era una comunidad que estudiaba. Y las primeras iglesias cristianas estudiaban la palabra. No tenían el Nuevo Testamento, pero tenían el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era el propósito de estudiar el Antiguo Testamento? Para confirmar si realmente Jesús era el Mesías. Jesús mismo le dice escudriñar las Escrituras. Y también dice de los hermanos de Berea que eran más nobles que de los de Tesalónica, porque escudriñaban la palabra y querían saber si lo que Pablo predicaba realmente era cierto. Y la enseñanza apostólica era aquello que los apóstoles habían recibido de Jesús. Toda la enseñanza que Jesús le dio en esos 3 años y en los últimos 40 días en forma más intensiva, eso tenían que enseñar a aquellos que llegaban a ser cristianos. Los primeros cristianos eran como niños espirituales.
Necesitaban mucha enseñanza bajo la dirección de los apóstoles, de los maestros, de los doctores que habían en la iglesia cristiana. Porque ser enseñado en la palabra significa saber la voluntad de Dios. Ser enseñado en la palabra significa saber cuáles son sus responsabilidades y cómo debe ser su conducta diaria. Por eso Pablo en un pasaje donde escribe a Timoteo le dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea capacitado para toda buena obra. Y además, y ahora mismo, ¿quién es el que nos auxilia? ¿Quién es el que nos ilumina a entender la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ilumina? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos dirige para entender la palabra de Dios? Pero la situación, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es ahora la situación? En estos tiempos de posmodernidad, parece que lo más importante no es tanto creer como sentir, ¿no? Yo me siento bien, por tanto voy a esa iglesia. O yo me siento bien, no, ya no me siento bien en esta iglesia, mejor me voy a otra iglesia, ¿no? Aquí no es el sentir, es el creer, es el saber de la palabra de Dios. Y la enseñanza de la palabra de Dios nunca se puede dejar, nunca se va a dejar, mientras seamos cristianos. Hay muchas iglesias donde se descuida mucho el estudio de la palabra de Dios. Nuestras iglesias en Bolivia en este momento padecemos de enseñanza bíblica. Tenemos la escuela dominical, pero materiales son los que faltan. Antes recibíamos de la Casa Bautista de publicaciones materiales, pero ahora ya no. Porque no hay una agencia en Bolivia que nos provee ese material. Así que cada pastor, cada maestro hace lo que puede para enseñar a los adultos, a los jóvenes, a los niños. Porque no se olviden que lo que cambia aquí afecta toda la vida. Como dice Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy, dice, ¿no? Ya no estén sometidos a las costumbres de este mundo, sino cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y así conozcan la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta. Entonces no se olviden, hermanos, el estudio de la palabra de Dios es muy importante. Cada día leer la palabra, cada día estudiar. Para eso estamos, porque somos cristianos y somos cristianos, hombres y mujeres de la palabra. En segundo lugar está lo que se llama la comunión y la ayuda mutua. Dice el pasaje, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. Hay una palabra en la Biblia que difícilmente se puede traducir al castellano o al español, koinonía. Qué linda palabra. Comunión, compañerismo, convivir juntos, apoyarse juntos, eso es lo que significa koinonía. Y eso es lo que había en la primera iglesia cristiana. Había comunión con Dios. Había comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque Dios es trino. En la Trinidad hay comunión. Leía el otro día a un teólogo que probablemente al pastor Ruiz lo conoció, canadiense él, ¿no? Él dice, el Padre y el Hijo son unidos por el Espíritu Santo en amor, porque dice el Espíritu es amor. Y eso es lo que une a la Trinidad. Y lo mismo en la iglesia, ¿no? Comunión trinitaria, comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero también comunión unos con otros. En Colosenses el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios
reine en ustedes. Amonestaos y exhortaos unos a otros. ¿Hay diferencia entre amonestaos y exhortaos? Seguro que hay. Amonestaos es reprender, corregir, etc. Pero exhortar es más que todo animar, alentar, consolar. Hay un pasajito un poquito fuerte aquí en 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. A ver si pueden abrir sus Biblias y ver cómo es que se va a fomentar la comunión entre hermanos y hermanas y cómo es que realmente vamos a tener cada día mejores relaciones entre hermanos. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Espero que no hayan ociosos aquí. Que alentéis a los de poco ánimo. Seguramente en algún momento algunos de nosotros pasamos por esa situación. Alentaos a los de poco ánimo. Sostengáis a los débiles. Los débiles, ¿qué necesitan? Sostén, ayuda, apoyo. Y luego dice, y que seáis pacientes para con todos. Esa es la vida de la iglesia cristiana. Esa debería ser la vida de la iglesia cristiana. Apoyarse, aconsejarse mutuamente. Además de que el pastor es el consejero principal de la iglesia, los diáconos también son consejeros y todos al final somos consejeros. Como un pastor de Texas decía, el cuidado pastoral de la iglesia. Quiere decir que la iglesia toda se cuidan mutuamente unos a otros. Y eso es muy importante. Así entonces se fomenta la comunión, así se fomenta el compañerismo entre hermanos, así se fomenta relaciones de unos a otros, que es muy importante ese aspecto. Entonces, hermanos, creo que también esto significa apoyar, ayudar a las personas necesitadas, lo que llamaremos generosidad. Generosidad. Justo en el anuncio dice, ¿no? Se necesita ropa de invierno para ayudar a los pobres. ¿Y cuánta pobreza hay en el mundo? ¿Cuánta gente sufre? Y nosotros tenemos que estar listos para apoyar a ellos. En Bolivia, en nuestro país, hay gente pobre. Hay lugares del campo donde no tienen casi nada. A veces llegan hasta la indigencia. No tienen casa, no tienen los servicios básicos, no tienen luz, no tienen agua potable, muchas cosas no tienen y necesitan ayuda. Y en nuestra unión tenemos una organización que se llama Organización Bautista de Desarrollo. Ellos están haciendo algo de labor para aliviar en algo las necesidades de los pobres. Y se necesita ayuda. Luego, como tercera señal está adoración gozosa y reverente. Eso para los que dirigen la adoración, ¿no? Adoración gozosa y reverente. Dice en Hechos, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan se refiere exclusivamente a la cena del Señor. Adoración formal e informal. Dice que se reunían en el templo y en las casas. ¿No? ¿Y qué dice Juan? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son los verdaderos adoradores. Dice en espíritu y en verdad, no dice solamente en espíritu. No dice solamente con el entusiasmo.
Pablo dice en otro lugar, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Cuán importante es eso? Ser conscientes de lo que estamos cantando, de lo que estamos alabando, de lo que estamos haciendo en el culto. Aquí ustedes tienen 3, 4, 5 clases de cultos, ¿no? Contemplativo, celebrativo, clásico, contemporáneo y todo. ¿No? Muy bien, pero todo dirigido a Dios. No un espectáculo, no un show. Todo dirigido a Dios. El hermano que dirige aquí no está cantando para la gente para que le aplauda. Está cantando porque está guiando a la congregación a la comunión y encuentro con Dios. Y ese es el propósito, ¿no? Pero a veces hay personas que dirigen llorando. Está bien, que vaya a hacer en forma privada eso, o en su casa, o quiere hacer llorar a toda la congregación. No. O cuando oran dicen, Padre mío. ¿Cómo es eso? Si está orando en nombre de toda la congregación, tiene que decir, Padre nuestro. Pero así. Les digo de mi iglesia porque veo en mi iglesia esa situación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el data display nosotros también, pero ¿cuántas veces se usa? Entonces con Gladys, algún rato miramos hacia atrás, hacia la gente, y vemos que nadie está cantando, porque no conocen lo que se canta, ¿no? Pero también puede ocurrir que cierto grupo, como en mi iglesia otra vez, ¿no? Cierto grupo le gusta himnos, todo el tiempo himnos. A cierto grupo le gusta lo moderno, todo el tiempo así. Pero ¿qué dice Pablo en Colosenses capítulo 3? Dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Dice, con gracia hay que cantar, ¿no? No graciosos, ¿no? Sino con gracia, ¿no? Con reverencia, con respeto. Dice, cantando himnos. Primero dice, salmos, himnos y cánticos espirituales. Para que todos se sientan involucrados, adultos, jóvenes y aún niños se sientan involucrados en el culto. ¿Qué tal sería alguna vez cantar aquí en el culto una alabanza de niños? ¿Se acuerdan algunas alabanzas de niños de hace años atrás? También estaban en el himnario bautista, ¿no? Cantar eso alguna vez. ¿Acaso nosotros no somos niños también? ¿No? Somos niños y nos acordamos de nuestros tiempos, ¿no? Pero también hay ciertos símbolos que nos llevan hacia Dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, el símbolo, no sé qué símbolo tendrán ahí, pero no sé qué estarán mostrando ahí. La Biblia. Eso es un símbolo, la Biblia abierta. O la cruz, o este púlpito. ¿Qué significa este púlpito? El lugar donde se predica, donde se enseña la palabra de Dios. Y algunas iglesias tienen aquí adelante la mesa, en memoria de mí, ¿no? O algunas iglesias tienen una cruz, o una paloma. ¿Qué simboliza la paloma? El Espíritu Santo, ¿no? Y hay arriba una torre alta. ¿Qué significa? Que es una iglesia. Pero actualmente muchos predicadores dicen, no, ¿para qué todo eso? Suficiente un galpón, ¿cómo se llama? Un lugar cualquiera ya, no importa. No es así. Se cuenta de que un hombre estaba desesperado y buscaba algo y vio a lo lejos una torre. Se dirigió a la torre y allí encontró al pastor de la iglesia y el pastor le dio el consejo suficiente y oró por él porque vio esa torre. Pero si no hay torre, si la iglesia es como cualquier casa, como cualquier edificio,
Tiene que verse realmente la diferencia. Y en la Edad Media, es interesante, que construyan catedrales lo más alto que puedan. ¿No? Por ejemplo, ayer estuvimos viendo con Jesús, con las fotos de Bolivia. Son apenas 20 hermanos en la iglesia, pero se están haciendo un templo tremendo, ¿no? Y lo interesante es que una iglesia empezó a construir templos de 2 pisos. Ahora todas las iglesias están haciendo templos de 2 pisos, ¿no? Aunque son 20, 30 nada más, pero qué esfuerzo, ¿no? Listos para hacer templos de 2, de 3 pisos. No importa, lo importante es que esto es de Dios y aquí venimos para adorar. Por último, evangelización continua. Dice el versículo 41 de nuestro pasaje que aquel día fueron añadidos a la iglesia 3,000 personas por el mensaje poderoso de Pedro. 3,000 personas se bautizaron. Y luego en el versículo 47 dice, el Señor añadía a la iglesia más personas. Les cuento. Dice que hay un pastor, no sé dónde será. Él no visita, no hace campañas de evangelización, no hace nada, espera que la gente venga. ¿Por qué? Porque cree que el Señor va a añadir miembros a la iglesia. No, hermanos, no es automático el asunto. Hay medios que Dios nos ha provisto para hacer el trabajo de evangelización. Y así entonces, hermanos, vamos a seguir predicando el Evangelio. ¿Cómo estamos en cuanto a la evangelización? Creo que estamos bien, ¿no? Creo que estamos bien. El pastor está inaugurando una iglesia, tienen los grupos familiares y están creciendo, pero hay que seguir evangelizando, ¿no? No hay que esperar cruzadas, hay que hacer un programa permanente de evangelización. Y eso completa la lista de lo que tenemos las señales de una iglesia íntegra, de una iglesia viva. ¿Recuerdan, no? ¿De acuerdo? Enseñanza apostólica, ¿no? ¿Qué más? Comunión mutua, adoración reverente y, ¿qué más? Gozosa y evangelización continua. Así que, hermanos, Dios los bendiga y sigan con la tarea, sigan cumpliendo con su tarea de hacer un trabajo íntegro para el Señor. Muchas gracias.